Bien, bueno, buenas noches. Para más consultores es un gusto tenerles en esta noche de viernes, un poquito ya cansados por la semana, pero vamos a conversar de la nueva reforma tributaria, que es un tema que trae varios aspectos, en la mayoría o en algunos aspectos son beneficiosos porque estamos hablando de una reforma que disminuye el pago del impuesto a la renta principalmente. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Israel Gaibor. He trabajado con algunos cursos de acá de Mac Consultores con el mayor de los agrados, ¿no? Gracias también a Mayra que nos está apoyando en el soporte, ¿no? En este momento voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se ve nada más. Es una presentación base de PowerPoint y seguiremos haciendo algunos ejercicios de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan y de acuerdo a las necesidades que se establezcan, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla, por favor? Ya, muchas gracias. Entonces, por favor, eh, vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? Yo voy explicando un tema particular, doy espacio a las preguntas y vamos conversando. Tenemos un grupo de más o menos 20 personas, un grupo manejable. Gracias siempre por la acogida para los cursos de Mac. Y es importante la consideración que nos dicen es que no activemos el audio, ¿no? Pueden alzar la mano o pueden activar el audio, pero para hacer una pregunta y vamos a seguir trabajando. Bien, empecemos entonces. La reforma tributaria 2023 es la Ley de Fortalecimiento para la Economía Familiar. En este caso es un decreto ley que es el 742, ¿no? Debido al tema de que el presidente generó la llamada muerte cruzada, en donde obviamente el tema normativo ya cambia, ¿no? Porque emite el decreto el presidente y simplemente tiene que darse un informe favorable de la Corte Constitucional, lo cual pasó la semana anterior, ¿no? La Corte Constitucional, luego de una audiencia pública, dio paso a la reforma tributaria, ¿no? No dio paso al tema de las zonas francas, sino más bien dio directamente paso a la reforma tributaria por considerarla urgente. Por ende, lo que vamos a hacer repetitivos en el sentido de la aplicación, ¿sí? La aplicación en forma general va a ser desde el 1 de julio, es decir, ¿por qué el 1 de julio? Porque la reforma se publicó en registro oficial el 20 de junio. Entonces hay una norma que es el Código Tributario, perdón, que regula que cualquier cambio que se dé en impuestos mensuales aplica desde el siguiente mes. Por ende, si hacemos algún cambio de IVA o de ICE, por poner el ejemplo, vamos a aplicar directamente desde el 1 de julio. Ya. Y desde el 1 de enero del 2024, lo relacionado a impuestos anuales. Entonces, por ahí tenemos una nueva tabla de negocios populares, por poner el ejemplo. Esa tabla, como es impuesto anual, cambiará para el 2024 y se declarará o se materializará en el 2025. ¿Por qué? Porque por seguridad jurídica no podemos cambiarle al contribuyente a medio algo, salvo que sea beneficioso y conste en la propia norma. ¿Y a eso a qué nos vamos? Que lo que es gastos personales y la nueva tabla del impuesto a la renta del régimen general para personas naturales, existe la única disposición transitoria y aplica directamente para el año 2023. Entonces aquí sí vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a detener porque los gastos personales, es decir, la rebaja que también lo pudimos dar aquí en más consultores desde el año anterior sobre el tema del 10%, el 20%, que las canastas básicas, los $534 que se debe considerar el ingreso bruto, prácticamente estuvo vigente hasta junio, ¿sí? Y desde julio va a aplicar un nuevo cálculo para la rebaja del impuesto a la renta y una nueva tabla del impuesto a la renta. Esto es sui generis, ¿no? O sea, no, de lo que recuerdo de las últimas reformas tributarias desde hace como 15 años que estoy en esto, no ha habido este tipo de reformas que apliquen directamente en este año, ¿sí? Pero, ¿por qué va a aplicar? Yo sé que a nivel
de contabilidad, tal vez si alguien me dice, yo soy contador en una empresa donde tengo 100 trabajadores y de ellos 20 superan la base, ¿me va a tocar cambiar? Sí, le va a tocar cambiar eh, la forma de retención, pero siempre veámosle el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que en algunos casos ni siquiera se les va a retener. ¿Por qué? Porque la rebaja aumenta, ¿sí? Se mantiene como rebaja, pero aumenta. Si antes yo tenía derecho a 500, ahora voy a tener derecho a 1000, a 900, a 2000, a 1500. Ya vamos a ver, ¿sí? Y la nueva tabla del impuesto a la renta también me ayuda. ¿Por qué? Porque si no hubiera rebaja, igual baja el impuesto, ¿sí? Baja el impuesto. No en todos los rangos, no significativamente, como el día de mañana me dicen, volvemos a lo del 2021, no. O sea, el 2021, recuerden que teníamos 14,000 de gastos, se acerca un poco, se acerca, pero no llega al mismo nivel. Hay unos nuevos gastos, bueno, en contexto el tema de gastos personales se mantiene, lo que cambia es el cálculo de la rebaja, así que lo que ustedes sabían hasta antes de iniciar esta charla, vamos a resetear y vamos a empezar con un nuevo cálculo, ¿sí? Ya vamos a empezar con las preguntas y con los temas. El famoso RIMPE, ¿no? El famoso RIMPE, existen cambios, que estos cambios que ustedes ven aquí va a aplicar en el 2024, ¿ya? El contexto del RIMPE tampoco cambia, es decir, se sigue pagando sobre los ingresos, se sigue aplicando una tabla, se puede seguir declarando semestralmente. En esencia, el RIMPE no cambia. Lo que cambia es que existen ciertos contribuyentes que se excluyen y ciertos contribuyentes que se incluyen. Repito, aplica en el 2024. ¿Quién sale del RIMPE? Los artesanos, totalmente nuevo. Contribuyentes artesanos calificados por cualquier organismo, 2023 RIMPE, 2024 régimen general. Si me cambia el régimen general, empiezo a declarar semestralmente, sí, porque sigo siendo artesano, tarifa cero. Facturación electrónica, claro, porque puede ser que un artesano estaba en negocio popular, va a cambiar esa modalidad. Y el impuesto a la renta va a ser ingresos con gastos. ¿Pero cuándo? 2024 que declaro en el 2025. Se aclara a los comisionistas. ¿Por qué digo se aclara? Porque eso ya dijo el SRI en una resolución que siempre han sido RIMPE los comisionistas. Siempre no han sido RIMPE los comisionistas. Pero ya se pone en la ley, lo cual tenía que haber sido desde inicio. Entonces, esta norma va corrigiendo algunas falencias de la anterior norma, ¿sí? Artesanos, bueno, los comisionistas como tal no hay cambio. Otro cambio es el arrendamiento de muebles, ¿sí? Entonces, el arrendamiento de muebles también era un tema que en el 2022 dijeron que sí estaban en el RIMPE, en el 22 dijeron que no, y en el 23, ¿qué pasa? O sea, vamos cambiando. Se aclara que en el 2024, artesanos y arrendamientos de muebles ya no son RIMPE, son régimen general. Y los comisionistas se mantienen en régimen general. Y el último contribuyente que sale del RIMPE es aquellos contribuyentes que producen bienes o servicios grabados con ICE, pero en la primera etapa de comercialización. ¿Qué pasa hasta el 2023? Yo tengo un cliente que produce licores. Como no tiene 20,000, más de 20,000 dólares, está en negocio popular y tiene sus notas de venta. Ese contribuyente en el 2024 pasa a régimen general. En principio, la lógica de esto es obviamente por el tema seguro, por el tema de que debe facturar siempre el IVA y el ICE, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios nos traen RIMPE de salidas? Artesano, arrendamiento de muebles y contribuyentes que producen bienes con ICE. Si yo soy un micromercado y me dedico a vender licores, no entro nada de eso. Solo el ICE se graba en la primera etapa de comercialización. Salen tres tipos de contribuyentes. Los demás contribuyentes que ustedes se acuerdan, el tema de transporte, profesionales, esos igual, no ha habido ningún cambio. En la presentación solo están viendo los cambios. ¿Qué pasa en cambio
¿Quién se incluye al RIMPE? Al RIMPE como negocio popular a los señores de los taxis. ¿Sí? El señor del taxi, 2023, régimen general, 2024, no supera los $20,000 de ingresos, que la mayor parte de taxis están en ese rango, serán RIMPE negocio popular. ¿Por qué la reforma? Por efecto del problema que tuvieron en el tema de facturación electrónica. ¿Sí? Esto debió pasar siempre. ¿Sí? Esto debió pasar siempre. 2024 pueden volver a notas de venta físicas o mantenerse con el taxímetro, que es un ticket de máquina registradora. O sea, la norma más va por la modalidad de la facturación. Taxis, negocio popular. Si por ahí hay alguna pregunta, ¿qué pasa con las camionetas, los buses, los trailers, carga liviana, carga pesada? No hay cambios, siguen excluidos del RIM. Otro tema dentro de esta particularidad, la declaración del impuesto a la renta se va a presentar en junio, ya no en marzo. La explicación de esta reforma, por lógica, ¿qué pasó en marzo? Colapsó el sistema del SREI. Entonces, por ende, lo que nos dice es que todo contribuyente RIMPE declarará en el mes de junio de cada año. Marzo, abril, seguiremos con el tema régimen general, régimen agropecuario, y el RIMPE lo podemos dejar tranquilamente para el mes de junio, y con eso esperemos que no existan problemas de los sistemas el siguiente año. Ya les doy paso a algunas preguntas que seguro van a ver. Con esta termino y doy paso a las preguntas. Los negocios populares tienen la opción de facturar electrónicamente. A la fecha, el negocio popular solo emitía notas de venta. Ahora, ¿qué puede hacer? Tener sus notas de venta y cuando quiera, cuando necesite, emite su factura electrónica. Esto pasaba bastante con el tema del Estado. ¿Sí? Pero la consideración, algo también que tenía que hacer desde antes, desde cuando era el RICE, aclarar que las facturas electrónicas por negocios populares serán con tarifa cero. ¿Sí? Entonces, yo soy negocio popular, soy taxi, soy tienda, soy ferretería, tengo actividades, servicios diversos, decido acogerme a facturación electrónica, emito mi factura electrónica, pero voy a declarar, o más bien dicho, bueno, no declarar, sino voy a emitir la factura con tarifa 0% de IVA, ¿sí? En todas las transacciones, independientemente que esté vendiendo. Puedo vender ropa como negocio popular o puedo vender frutas como negocio popular. Todo va a ser tarifa cero. ¿Para quién? Para negocios populares. Para RIMPE Emprendedor, no. El RIMPE Emprendedor factura la tarifa normal. Y por último, la tabla de los negocios populares que nos generó tanta confusión, que antes era una cuota fija de $60, tenga o no tenga ingresos, ahora aparece una tablita progresiva. Entre 0 y $2,500, por lógica, no voy a pagar nada de impuesto a la renta. Entre 2,500 y 5,000, $5. Entre 5 y 10,000, $15. Entre 10 y 15, $35. Y entre 15 y 20, $60. ¿Cuándo se va a materializar esto? Ojo, si estoy hablando de nueva tabla del 2024, esto se va a materializar recién en junio del 2025. ¿Sí? Si me preguntan qué pasa con la renta del 2023, $60, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque esa es la norma vigente al 2023. Esta tabla que ustedes ven es vigente al 2024. ¿Nos va a causar confusiones? Por supuesto, porque generalmente las reformas como se acaban a fin de año, ya como que sabíamos que ese año no aplicaba. Ahorita como se sacaron a medio año, sí nos puede generar confusión, pero los sistemas, las declaraciones, estarán parametrizadas de esta forma para tributar, pero renta 2024. Ahora sí, seguro tengo algunas preguntas. Veamos en el chat, por si acaso. Ah, ya, bueno, ahí nos habla de que tenemos una promoción, quien tiene las cámaras encendidas, así que pilas con el tema de las promociones que nos trae Mac Consultor. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Está claro o no está claro? Les quisiera escuchar un poquito. Con gusto, abran los audios.
Por ahí ya tenemos a alguien. Este, una pregunta. Claro, Como negocio popular, este, decía que se puede tener facturación electrónica o también se puede emitir notas de venta, ¿no? correcto. Así es. Se puede variar entre las Sí, dos. se puede variar. Es a elección suya. Sí, no hay ningún problema. Si es que necesita facturar electrónica, utiliza la facturación electrónica. Si necesita notas de venta, igual emite notas de venta. No hay problema. La factura electrónica y la nota de venta estarán sin IVA, ¿no? Oh, ya listo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, por favor, tal vez? ¿Alguna otra Buenas inquietud? noches. Sí, buenas noches. Disculpe, en cuanto al negocio popular de la facturación electrónica, si hago facturas, ¿se tiene que especificar que es negocio popular o ya solamente con el hecho de poner tarifa cero? Claro, o sea, la leyenda debe estar incluida. Entonces, obviamente, bueno, primero la norma tiene que salir un reglamento y ciertas resoluciones, y los sistemas también tienen que otra vez adecuarse. Pero claro, o sea, es como ahora, ¿no? Si yo soy negocio popular y decidí emitir factura electrónica, en la leyenda debe decir negocio popular, ¿no? Entonces, obviamente eso ya es como que una parametrización automática, ¿sí? Oye, muchas gracias. Erika Cajape. Erika, cuénteme. Buenas noches, ingeniero. Una preguntita. Con respecto a los taxistas que se incluye el RINPE, ¿el pago de $60 para el taxista sería para el año 2025 o para el próximo año? Es buena pregunta, ¿no? Aplicaría para el 2025 con la tabla que ven en pantalla. En el 2024 que declaran el 2023, ellos están dentro del régimen general. Entonces, esta tablita de los señores taxistas van a aplicar para junio del 2025. Muchas gracias. ¿A usted? Bien. Eh, bueno, doy paso a quién tiene el salón. A Noé. Bajarán la manito, sí, por favor. Ah, bueno, ya les ayudo a bajar. Noé, dígame, Noé. Muy buenas noches, economista. A ver, una consultita. El tema que refiere a la declaración de RIMPE que va a ser cada 6 meses, ¿lo toca hacer desde el próximo año, no a partir de este? ¿O comenzaría a ser desde el año 2024, en junio del 2024? ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo se procedería? ¿Para qué tipo de contribuyente estamos hablando? Disculpe un poquito más. Para un artesano. Ah, ya. El artesano como tal, el artesano siempre ha declarado semestralmente, ¿no es cierto? Porque cuando estuvo en el régimen, ahorita está en el régimen RIMPE, ¿no es cierto? Puede Sí. declarar semestralmente. El otro año va a ser régimen general, pero mantiene su declaración semestral porque la tarifa sigue siendo 0%, salvo que Pero, venda a 0,12 y se declara mensual. ya, pero lo que me refiero es al tema de la declaración de la renta. O sea, ahí también sería cada 6 meses, ¿o cómo sería esto? Ah, no, la declaración del impuesto a la renta se mantiene que es anual. Lo único que cambia es el mes. En vez de declarar en marzo, se declara en junio, pero sigue siendo una sola declaración anual. Oh, ya, perfecto. Esa es la inquietud que tenía. Muy amable, gracias. Listo. Sigamos. Sigamos para incluir el tema emprendedores, ¿no? Ya les doy paso a algunas personas que por ahí tienen alguna pregunta. En lo que es emprendedores, la tabla no cambia en absolutamente nada, porque si ustedes comparan la tabla anterior es la misma. El tema es que aquí cometen un error que yo creo que debe estar solucionado en el reglamento. Les voy a preguntar y en el chat me contestan, ¿no? Una sociedad que tiene $15,000 de ingresos en el 2024, bajo la tabla que ven en pantalla, ¿cuánto le hacen pagar? ¿Sí? Considerando que la sociedad no es negocio popular, es RIMPE emprendedor. ¿Cuánto le hacemos pagar? ¿Qué me dicen? Por el chat me pueden ayudar. Una sociedad, $15,000 de ingresos en el 2024. Alexandra tiene la respuesta, ¿no? Por ahí anótale, Tito, para la... No hay datos, no hay datos porque está desde 20,000. Entonces ahí cometen un error que entiendo que regularán en el reglamento y lo más lógico, ojalá, puede haber dos opciones.
una opción que digan que hasta 20.000 dólares pagan 60 dólares, o lo más lógico sería que en el reglamento digan que aplica en pago de impuesto esta tabla de los negocios populares, ¿no? Pero aquí hay un error, no hay, no hay datos. Entonces, si me preguntan a mí, y yo entiendo que en el reglamento aparecerá algún tipo de aclaratoria, claro que no es tan legal, pero al final de cuentas es un vacío, que aplique como la tabla de los negocios populares. Hay otras personas que me dicen, no, pagarán los 60 dólares. Entonces yo me quedo con el tema de que deberían asumir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema de sociedades en liquidación, no sé si tal vez les pasó, sin tener actividad les tocó pagar 60 dólares. Si vamos a la tablita, si yo no tengo actividad, pagaría 0 dólares, que sería lo lógico, pero debe estar aclarado en el reglamento. Un vacío. Y otro cambio que sí es fundamental y que debemos empezar a analizar es que dice que si al cierre del ejercicio fiscal el contribuyente hubiese tenido ingresos brutos superiores a los 300.000, deberá declarar y pagar el impuesto a la renta conforme a lo dispuesto en el régimen general. ¿Qué significa eso? Que si ahorita yo soy RIMP emprendedor en el 2023, soy sociedad. ¿Por qué soy RIMP emprendedor? Porque, por ejemplo, en el 22 tuve 50.000 de ingresos, RIMP emprendedor 2023. Pero en el 2023 tengo 500.000 dólares de ingresos. Según la norma anterior a esta, me dice que sobre los 500.000 dólares yo aplique el último rango, es decir, el 2%, lo cual también era ilógico. Y aquí dicen, si usted en el año era RIMP emprendedor, pero supera los 300.000, en mi ejemplo 500.000, debe declarar como régimen general. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que ese contribuyente que en el 2024 va a proyectar que tiene ese tipo de ventas, lo que tiene que hacer es preocuparse a detalle de sus gastos, porque si tiene 500.000 de ingresos, va a tener que justificar sus gastos para declarar como régimen general, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? 2024. Voy a ser repetitivo, ¿no? Pero para que un poco quede lo más claro posible. Y la novedad, esto sí es un cambio, ¿no? Ahorita sí se van a cambiar el chip, ¿no? O sea, a veces el tema tributario sí nos complica, y aquí estamos en más consultores para ayudarles. Fíjense en lo que dice esto, ¿no? En caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC o desarrolle cualquiera de las actividades anteriores, estará excluido del presente régimen, RIMP, aun cuando registre o ejerza actividades no excluidas, ¿ya? Esta norma, ¿por qué le copié así textualmente? Porque lleva implícito un tema fundamental. ¿Qué se refiere esto de actividades anteriores? O sea, las actividades anteriores que dice este artículo es el transporte, el profesional, el comisionista. Eso es lo que dice arriba de esta parte. Entonces, ¿cuál es el cambio? 2023, Israel Gaibor, profesional, ¿no es cierto? Si yo en el 2023 soy profesional, ¿qué régimen estoy? General, ¿no es cierto? Pero también tengo un micromercado en mi casa. Ustedes entiendo que me asesorarían y me dirían que en el 2023 lo que es profesional tributo como régimen general, y por el micromercado, si soy negocio popular, puedo llegar a pagar los 60 dólares, y soy emprendedor, tributo sobre mis ventas. Es decir, que un mismo contribuyente tenía dos actividades, y esas dos actividades encajaban en un régimen diferente cada uno. Ahora les pregunto, 2024, Israel Gaibor sigue siendo profesional, régimen general, actividad excluida. Y con esta norma, ¿qué hago con el micromercado? ¿Qué me dirían en el 2024? ¿Qué pasa en mi RUC? Ahí sí les quiero que me respondan ahí en el chat, con el ejemplo que les pongo en función de la lectura que le dan a este artículo, que es totalmente nuevo. Veamos qué me dice. Susana, Silvia, Paulina, Alexandra, todo régimen general. Muchas gracias, estamos atentos. Todos régimen general. Así que también tenemos que verificar el impacto, ¿sí? Y cambiarnos de chip. 2023, la tienda, negocio popular o RIMP emprendedor, profesional, ¿sí? Si tengo otra actividad, régimen general. Por ende, aquí la sugerencia, que esto ya nos pasó,
En su RUC, por favor, tengan las actividades que hagan, porque si tienen otras actividades, pueden recaer en régimen general y tal vez no sea beneficioso. Pero si va a haber contribuyentes que van a decir, no, mejor yo quiero hacer régimen general, le meto una actividad de servicios diversos, sí, o sea, puede dar pie a muchas interpretaciones, pero la norma está clarita, ¿no? Entonces, todos tenemos claros, me han ayudado con la respuesta, ¿no? Pregunta sobre el RIMPE. ¿Alguna pregunta sobre el RIMPE? Eso es lo que cambió el RIMPE. Claro, suena, eh, digamos así, explicar un poco, pero ya nos vamos a topar con la práctica del tema de las facturas, del tema de del RUC. Debe haber una actualización del RUC inmediatamente seguro para enero del 2024, en donde ya le saquen a los artesanos, a los comisionistas, un poco de cosas. ¿Alguna pregunta? Tenemos Rocío, tiene activado el audio, no sé si va a hacer alguna pregunta, porque ahorita hago una pausa, porque acabé con el RIMP. Ya. Buenas noches. Yo sí tengo una duda, pero en la parte de los taxistas, Ya, claro, eh, con gusto. o sea que en ellos es obligatorio que ellos facturen o tengan nota de venta, O tengan el eh, taxímetro, ¿sí? Pueden porque facturar. hay casos en los taxistas donde no ocupan ninguno de estos, entonces no sé si es obligatorio que sí facturen o no. Ya, bueno, en primera instancia, el taxi, la modalidad más fácil para ellos siempre va a ser el tema del taxímetro, ¿no es cierto? Esto vuelve a ser válido, ¿no? Porque hablaban del taxímetro digital. Pueden emitir sus comprobantes con el taxímetro. Yo sé que en el taxi, si ahorita viene de una carrera del centro de Ambato acá a mi casa, cobraron $2, nunca me dan factura, ¿sí? ¿Qué dice la norma? La norma dice que las personas que están en los negocios populares deben obligatoriamente emitir sobre $12, ¿sí? Entonces, si una carrera vale $15, porque me voy de Ambato a Patate, vale $15, debería de ley emitirme nota de venta o factura electrónica, ¿cierto? El señor del taxi. Como sabemos que el día a día cobran el $1.35, $2 y no factura, la norma dice que deberían hacer una nota de venta o una factura electrónica resumen diario. ¿Quién cumple? Nadie. Ese problema tiene el bus, el problema tiene el taxi. Pero es lo que dice la norma. Deberían facturar, o sea, claro, deberían declarar sus ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ellos van a gastar, ¿no? Gastan en combustible, en llantas, en el chofer. O sea, sí deberían reflejar un nivel de ingresos acorde a la actividad. Pero la norma, como les digo, $12 obligatorio y dice factura resumen diario, sea electrónica, sea nota de venta. Esa es la obligación. ¿Quién cumple? Muy poco, pero eso es lo que les condiciona y por eso les tratan de simplificar por el tema de la nota de venta. Silvia me dice, si el contribuyente en el 2021 estaba en el régimen general y llevaba contabilidad, pero en el 2022 no facturó más de 300,000. ¿Qué debe ser en el 2023? O sea, si es que la actividad sigue siendo régimen general, en el 2023 va a ser régimen general. Y por el tema de la obligación de llevar contabilidad, lo que tendría que hacer es una solicitud para que deje de llevar contabilidad, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Ya, bueno, ahí me cuentan si tienen alguna otra pregunta, ¿no? Dice, reformas en el IVA. En el IVA, lo que habla es una reforma que no es del todo trascendental. O sea, si bien afecta al turismo, afecta a ciertos espacios, pero es tarifa cero. Antes era tarifa cero todo lo que es espectáculos públicos, es decir, la entrada a un concierto, la entrada al estadio, eso es tarifa cero. Entonces, desde el 1 de julio va a ser tarifa 12. Sin embargo, de lo que se ha escuchado de la información oficial del SRI, es que se va a definir qué tipo de espectáculo público estamos hablando para que sea tarifa 12. ¿Sí? Entonces, ese es el cambio en IVA. No hay mayor inconveniente en el tema del IVA, no ha cambiado declaraciones semestrales ni mensuales, nada, absolutamente nada. ¿Sí? No sé si tienen tal vez alguna otra duda.
sino para entrar al tema, uno de los temas más fuertes en el tema de la idea de esta noche es que ustedes salgan totalmente claros sobre esto, los gastos personales. ¿Por qué? Porque esta aplicación es inmediata, ¿sí? Es inmediata. Ya si yo soy contador de una empresa en donde les empecé a retener en relación de dependencia desde enero, tengo que cambiar mi archivo, tengo que cambiar mi sistema, tengo que volver a pedir la proyección. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Qué cambia? Primero los porcentajes y la forma de calcular. Primero sigue siendo rebaja, o sea, no se quite el esquema de ser rebaja. No es objeto de devolución, es una rebaja aplicable al impuesto. ¿Sí? Se establece una rebaja, pero ya no del 10%, ni del 20%, ni en relación al ingreso, sino aparece un nuevo porcentaje que es el 18%. ¿Sí? El 18% equivalente al impuesto en comparación de también de las canastas básicas o de los gastos declarados. Ya voy a hacer un ejercicio. ¿Sí? Y aparece el tema de las cargas familiares. Es decir, si yo no tengo cargas familiares, a mí directamente tengo una rebaja del 18%. Se acabó. ¿Sí? Si no tengo cargas familiares. Por ejemplo, soy soltero. Vivo solito. 18%. Antes tal vez tenía el 10%. Ahora me suben al 18%. ¿Qué más? En cambio, si empiezo a tener cargas familiares, fíjese en lo que pasa. Esto de aquí. Si yo tengo cargas familiares, me empiezan a hacer un cálculo y me dice, siguen con el tema de la canasta básica, pero la canasta básica va a ser de enero, ya no de diciembre. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el valor de canasta básica de enero? 764,71. Primer cambio que van a hacer en sus archivos de retenciones. Segundo cambio que van a hacer, van a borrar todo lo que decía ingreso bruto, que el ingreso 2.13, un poco de pues, borremos eso. Y el porcentaje es fijo para todo el mundo, el 18%. Ahora, con este cuadrito, intento explicar lo siguiente, que si yo no tengo cargas, el gasto, está gato, dice, perdón. Si yo no tengo cargas, simplemente lo que va a pasar es que yo, si logro justificar 5,300, mi rebaja es de 964. Entonces, fíjense en que aquí casi duplicó la rebaja. Antes de aquí teníamos una rebaja de 534. Si el contribuyente dice, no, yo tengo $6,000 de gastos, no tengo cargas familiares, ¿cuánto es la rebaja? $964. Si me dice, no, yo sí tengo un hijo, puedo tener o debo justificar mínimo $6,800 para obtener una rebaja de 1,200. Sube, imagínense, más del doble. Si tengo dos cargas, 8,400, rebaja de 1,500. ¿De dónde estoy sacando el valor de la rebaja? Simplemente, ustedes tal vez están en un computador, en su celular, multipliquen 18% por el gasto máximo y les va a salir el valor de la rebaja. Dos cargas, 1,400, 1,500. Tres cargas, 1,900. Cuatro cargas, 2,300. Y 5 cargas o más, o personas que tengan discapacidad, rebaja directa de $2,753, ¿no? Si alguien me dice, yo tengo una rebaja, pero solo llegué a cubrir $5,000 de gasto personal, entonces ya no será 1,200, sino sería los 5,000 por el 18%. ¿Qué más? La primera pregunta que seguro que me van a preguntar, ¿qué es carga familiar? La definición de la ley publicada en registro oficial consta, copiada textualmente en lo que consta ahí. Y dice, se considerarán cargas como cargas familiares a los padres, eso se mantiene. Al cónyuge, también se mantiene. E hijos, también se mantiene. Hasta los 21 años, ¿no?
Ahí el tema antes era solo hasta los 18 y en educación sí valía cualquier edad. O con discapacidad, eso se mantiene. Pero ponen la condición de que el padre, el cónyuge, el hijo o el discapacitado no tenga ingresos grabados y por ende dependan de mí, ¿sí? Si me dice alguien, es que mi papá es jubilado, no importa porque la jubilación es ingreso exento. Pero si me dicen, no, es que yo sí depende, mi papá depende de mí, pero mi papá sí tiene, es negocio popular. Ya no, porque ya tiene ingresos, ¿sí? Otra pregunta, si yo trabajo independiente, soy profesional, y también mi esposa trabaja en relación de dependencia, ¿qué hacemos con las cargas? Bueno, ahí debemos analizarlo, a quién le conviene un poquito más, ¿no? Podemos compartir la carga, pero no vamos a duplicar, no vamos a duplicar que los 2 hijos que yo tengo utilizo yo y también mi esposa. Podemos distribuir, lo cual también se ha hecho en el anterior esquema, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Déjenme, ya. ¿Hay alguna pregunta que empecemos, por favor? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre el tema de gastos personales? En relación de dependencia, ya salió un nuevo formulario de proyección. Ya les voy a indicar el nuevo formulario, que básicamente lo que hace es incluirme el tema de cargas. Economista, una pregunta. Claro. Eso también se refiere con las personas que son en relación de dependencia. ¿No se puede aplicar las rebajas en negocios o en otras personas o solamente en relación de dependencia? Ya, buena pregunta, ¿no? Los gastos personales se va a aplicar en cualquier contribuyente que esté en el régimen general. Si usted me dice negocios, el negocio que podría aplicar el gasto personal es aquel contribuyente que tenga, por ejemplo, una ferretería, pero tenga 300,000 o más de 300,000 de ingresos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una ferretería que es una persona natural que tiene $500,000, está en el régimen general y puede aplicar los gastos personales. No hay un limitante. El limitante es el régimen. Régimen general, cualquier actividad y también lo que es relación de dependencia, sino que en relación de dependencia lo que cambia es que la retención es mensual y va a cambiar en julio. No sé si ahí está un poquito más claro. Sí, perfecto, muy amable. Gracias. Voy a ver unas preguntas en el chat y ya saco el ejercicio, ¿no? Dice, ¿cómo justifico enfermedad catastrófica? Primero, para tener una enfermedad catastrófica, usted debe tener, primero, hay un listado que emite el Ministerio de Salud Pública y obviamente tendría que tener el certificado correspondiente del Ministerio de Salud Pública de que la enfermedad de esa persona o de su hijo es considerada rara, huérfana o catastrófica, ¿sí? Y claro, ahí hay ciertos requisitos. ¿Los gastos pueden salir a nombre de cualquiera de los dos cónyuges? Sí, eso no ha cambiado. Por favor, para estar claros, los hijos que pese a tener más de 21 años siguen estudiando y no tienen ingresos grabados, ¿son cargas? Leamos. Se consideran cargas familiares a los padres, cónyuge e hijos hasta los 21 años de edad. Como está redactada la norma, si yo tengo 23 años, ya no soy considerada carga familiar a fines tributarios, salvo que en el reglamento me hable de tema educativo, como era antes. Pero como está la norma, no. No entraría como carga familiar el hijo que tiene 23 años y está graduándose y no trabaja. No se consideraría carga. Otro tema que me olvidaba, el punto 2, ¿no? Se incluye como un gasto adicional las mascotas. Eso no había. Pues yo les llevo al veterinario, les llevo a hacer les llevo a bañar al perrito, le compro un accesorio, le compro ropa, le compro una casita, tengo que tener factura. Y es gasto personal. Tampoco las mascotas son cargas, sino simplemente se incluyen como otro rubro en los gastos personales. Se mantiene lo demás igualito. Alimentación, vivienda, educación, salud, todo lo demás. Igualito en el mismo entero. Límites por gastos no hay. Ahorita el límite que hay es este. ¿Sí? Este. ¿Ya? Ahora, para que quede súper claro, bueno, antes de pasar que esto entra en relación. Este es un cambio en la tabla del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces baja el rango, ¿no? Estas 3 diapositivas, esquema de gastos personales,
el valor de la rebaja y la tabla aplica inmediato, ¿sí? Entonces yo les tengo un ejercicio en el cual obviamente seguro nos vamos a demorar un poquito porque hasta que le comprendamos. Ya. ¿Qué pasaba antes, no? Este ejercicio es de relación de dependencia. Ya vamos a hacer un ejercicio de una actividad. También va a haber un impacto. O sea, vamos por la relación de dependencia, que tal vez es un poquito más urgente porque va a aplicar desde el mes de julio, ¿no? Solo denme un segundito, voy a conectar la computadora, se va a acabar, se va a apagar. Denme un segundito. Bien, muchas gracias. Disculpa ahí porque no me fijé. Ya. ¿Qué pasaba hasta el mes de junio en lo que es empleados en relación de dependencia? Ya. Primero, yo aquí he puesto dos casos, ¿no? Que el contribuyente proyecta 9,000 y en el otro caso proyectó 4,000, ¿sí? ¿Cuál va a ser la recomendación, no? Antes de cualquier tema adicional, siempre va a ser la recomendación que yo justifique mis gastos con estos valores. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué valor me tengo que preocupar en justificar? Estos de aquí, dependiendo sus cargas. Si tienen 0 cargas, 5,400, listo. Si tienen una carga, 6,800, listo. Si tengo 2 cargas, 8,400, listo. Si tengo 3 cargas, 10,000. Si tengo 4, 13,000. Y si tengo 5 o más cargas, o tengo el tema de la discapacidad, 15,000. Eso es lo que mínimo deberían tener. Pero si proyectan menos, obviamente la rebaja va a ser menos, como por ejemplo este contribuyente de aquí. Entonces, en un contribuyente, ¿por qué pongo un ingreso de 2,500? Porque para ellos les afectó el cambio de la rebaja. Si ustedes tenían un sueldo de $1,000, no había mayor afectación. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Antes cogíamos y decíamos, hasta junio, ¿no? Tomo los 2,500 y le multiplico por 12, el fondo de reserva, el 13º, 14º. Y necesitaba saber este valor de ingreso bruto porque la norma me daba dos parámetros, un porcentaje y una condición sobre el ingreso bruto. Después yo, bueno, tenía que saber cuál era mi ingreso grabado, que en este caso particular facilito solo el salario. Y el ingreso exento para fines informativos eran los décimos y bonos. Eso tampoco hay cambio, siguen siendo exentos. Después yo decía, bueno, a ver, yo soy el contador de esta empresa. Yo digo $30,000 de ingresos grabados y apuesto al IES, 945. Hasta ahí no he hecho nada más. Base imponible. Y con estos $27,000 de base imponible, ¿qué debía hacer? Calcular el impuesto a la renta. Entonces me iba a la tablita, que también cambió. Recuerden, esta tabla ya cambió, así que también deben modificar en sus sistemas, en sus archivos, la tabla. ¿Sí? Este ejercicio me parece que ya les pasó el doctor Tito. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la tabla y este señor tenía que pagar 1,696. Pero aparecía el derecho a una rebaja, que era poquito, ¿no? $534. ¿De dónde sacábamos esos $534? Hacíamos lo siguiente. Renta bruta anual, porque ese es esto lo que ustedes ven aquí en negro, está en la norma vigente hasta junio, digamos. Me decía que si yo superaba los 24,000, tenía derecho a una rebaja del 10%. Si no superaba si por ejemplo yo tenía de renta bruta 15,000, mi tabla era el 20%. ¿Sí? Entonces, nos concentramos en el ejercicio en donde le afectaba el impuesto. Me decía ya, tome los gastos proyectados, 9,000.
multiplique la canasta básica a diciembre del 2022. Ahí está un error. Y me salía 5.344. Y me decía, coge el valor menor y aplique el 10%. Aplicando el 10%, tenga lo que tenga, si aquí tenía 15.000, igual era el 10%. Pero si tenía como el otro empleado 4.000, fíjese en lo que pasaba, ¿no? Que tenía solo una rebaja de 400. Por eso el contribuyente tenía que ser meticuloso y pedir todas sus facturas, proyectar todo lo que gaste. Y este señor hacía caso y tenía 9.000. ¿Cuánto tenía rebaja? Fíjese, 534, que está aquí. Voy a pintarle de otro color. ¿Eso quién hizo? El contador hizo en enero. Y le tocaba hacer en febrero si hay cambios, marzo, abril, mayo, junio. Hasta que llega junio, luego de este curso, ya va a olvidarse de eso. ¿Sí? Va a olvidarse. Si retuvo mal, retuvo menos, retuvo bien, retuvo mal, no importa. Ahorita nos vamos a ir al nuevo esquema. Pero ¿qué pasaba, no? Que en el rol de pagos de este contribuyente yo tenía que reflejar una retención mensual. Entonces, como tenía un impuesto de 1.700 más o menos, menos la rebaja de 534, tenía que yo al final del año, si no hubiera habido ninguna reforma, terminar tributando como 1.100. ¿Y qué tenía que hacer? Para saber mi retención mensual, 96,80, ¿de dónde saqué? 1.161 dividí para 12, 96,80. Y por ende, ahorita nos va a tocar hacer esto, ¿no? Saber cuánto le retuve. Es necesario saber cuánto le retuve. Entonces, de enero a junio, suponiendo que no tiene ningún cambio este contribuyente, lo que hice es retenerle $580. Viene el presidente, nos pone una nueva normativa, el SRI ya nos dio un nuevo formulario, y vamos a ver el llenado, y nos dice, cambie, calcule de acuerdo a lo que estaba en la diapositiva. No sé si tal vez tienen alguna pregunta mientras abro el formulario. ¿Dónde está el formulario? Ya. Entonces, la primera tarea, si ustedes son los encargados de esto, de la retención, este es el nuevo formulario. Entonces, primero va a ser año, seguro 2023, y seguro va a ser esto en julio. Voy a poner el 6 de julio, ¿ya? Y me dice, total ingresos con este empleador. Y le hago caso al mensaje. Me voy a tratar de olvidar, ¿no? Dice, corresponde a la remuneración mensual unificada multiplicada por el tiempo en la institución en el periodo 2023. No descuente el aporte al IES. ¿Qué valor pongo? Alguien que me ayude. ¿Qué me dicen? ¿Qué valor pongo? Corresponde a la remuneración mensual unificada multiplicada por el tiempo en la institución. Claro que si yo me equivocaría en este caso, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna incidencia la remuneración, porque al final de cuentas el contador tendrá que validarlo y simplemente ha de coger la remuneración que consta en el IES o cosas de esto, ¿no? Pues aquí dice, pues por ejemplo, pongo 30.000 y 0. Hasta ahí no hay problema. Le vamos a pedir al empleado que nuevamente proyecte, ¿sí? Nuevamente proyecte. Descontando el aporte al IES, veamos qué dice aquí. Buena pregunta, ¿no? Aquí dice el mensaje del SRI. No descuente el valor del aporte al IES. En el formulario no va a descontar. En el cálculo sí. Pero en el formulario no hace falta. Me dice que llene de esa forma, ¿no? ¿Sí? Ya. Segundo punto. Le vamos a pedir al empleado que proyecte lo más real posible. ¿Por qué? Porque ya tiene facturas de enero a junio. Y lo que le toca proyectar solo es lo que gastaría en julio y diciembre. En los rubros se mantiene lo mismo. Vivienda,
puede ser el predio, el arriendo, los servicios básicos, servicios de remodelación de la casa. Entonces el señor nos dice 1.500. En educación, arte y cultura se mantiene pensiones, matrículas, el curso que están siguiendo, útiles escolares, uniformes, entrada al cine, entrada a un concierto, arte y cultura, un curso vacacional ahorita que le ponga a mi hijo en pintura, a mi hija le pongo en danza, ¿sí? Facturita o nota de venta. Me pregunto. ¿Cuándo deben enviar el nuevo formulario de gastos? Bueno, no hay una fecha, pero lo que yo haría mejor es ya empezarles a pedir porque ya tengo un nuevo formulario, ¿no? Todavía no hay una fecha que me haya dicho el SRI, pero yo lo que considero es que sería lo más pronto posible para que como contador hagan los cálculos y cambios. Y vamos a ver cuál es el cambio. Yo les pediría, por ejemplo, si yo fuera el contador de la empresa, les digo hasta el 10 de julio me dan toditos la nueva proyección. Y concentrarme nuevamente en los que pagan impuestos, ¿sí? Salud, se mantiene, honorarios médicos, medicamentos, seguros no cubiertos, operaciones. Más real porque tiene facturas. Alimentación se mantiene, comida preparada, comida no preparada. Me parece que aquí entra el tema de mascotas, si no me equivoco, ya voy a revisarle. Ah, no, perdón, vestimenta estaba viendo mal. En vestimenta, bueno, prendas de vestir. Entonces le pongo ahí, solo por el ejemplo, y ahí sin gastos de alimentación, comida preparada, comida no preparada, también le incluyo el tema de mascotas, que ya les confirmo si estaba dentro del rubro de alimentación, se me escapó. Y le pongo ahí, ¿no es cierto? Y gasto de turismo también se mantiene. Yo me voy en la sierra, ahorita los niños salieron de vacaciones, tal vez alguien se puede ir a la playa, a hoteles, a complejos recreacionales, aquí en la ciudad, en donde sea, con tal que sea del Ecuador, gasto y proyecto, ¿no? Yo, como les digo, como recomendación, pidan lo más rápido posible, dependiendo del número de empleados. Ya tenemos el formulario. Esto básicamente no va a ser problema para llenar para los empleados, porque esto han hecho siempre. Aquí empieza. Trabajador o sus cargas familiares con enfermedad catastrófica comprobada, ¿sí o no? Número de cargas familiares. Ahí sí, obviamente, es responsabilidad de quién. No del contador, sino del empleado. Entonces vamos a decir que en promedio tengo 2 y vean, fíjese. Ya me dio haciendo, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo 0, 900. Si tengo 1, 1.200. Si tengo 2, 1.500. Si tengo 3, 1.600. Si tengo 4, bueno, ahí, por ejemplo, ahí hay alguna observación. Y aquí está, bueno, entre 4 y 5, ven que está un poquito dañado el formulario. Es el formulario que básicamente puso a disposición del SRI, pero en todo caso, ustedes tienen el material, que aquí habla de 1.500, 1.900, 2.300, ¿no? Si hay alguna falla en el formulario, que aquí hemos detectado, en el ejemplo que yo les tengo, 2, ¿no? O sea, va a ser medio, tal vez muy casos muy puntuales que tengan más de 4 cargas, pero puede haber. ¿Qué me dice aquí el mensaje? Se mantiene lo mismo. Dice, cuando un contribuyente trabaja en 2 o más empleadores en relación de dependencia, presentará este formulario con quien tenga más ingresos, ¿sí? En el cual efectuará la retención total. Es decir, si yo trabajo en la universidad técnica y trabajo en otra empresa, en donde gane más, en la otra empresa, le presento y le digo, yo proyecto donde usted, pero considéreme los ingresos de la otra empresa, ¿sí? ¿Qué más me dice? Bueno, ahí se le aplicará la rebaja de gastos personales bajo la responsabilidad del empleado. Es decir, todos los datos que él va a poner aquí, responsabilidad del empleado, siempre ha sido. Responsabilidad del empleado, responsabilidad del empleado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como contadores, asesores? El ingreso tenemos que validar, ¿no? Obviamente. Le podemos dar alguna sugerencia, por ahí si hay algún gasto extraño, y vamos a validar también el tema de la rebaja, porque ya conocemos cómo calcular.
Otro tema que debemos considerar, ya nosotros como personas que calculamos, es la canasta básica ya no de diciembre, sino de enero. ¿Cuánto es la canasta básica? 764,71. ¿Sí? Y aquí tenemos que explicarles y decirles, se consideran cargas familiares a los papás, al esposo, al hijo hasta 21 años de edad o discapacitado, pero que no reciban ingresos. ¿Sí? Si me dicen, no, es que yo vivo con mi sobrino, no es carga. Si mi hijo tiene 22 años, no es carga. Si mi papá tiene un negocio, no es carga. Entonces, para poner aquí 2, 1, 3, lo que sea, tienen que considerar el concepto legal que pone la normativa. Bueno, ahí sí ponen el nombre del empleador, firma del agente de retención y firma del contribuyente. Si tiene 2 cargas, debería máximo sustentar 8,412, nos dice Erika. Le vamos a confirmar con el material que tenemos. Sí, no hace falta más. Es decir, si tiene 2 cargas, 8,400 y listo. Y no se preocupen en estar haciendo tal vez el otro año el anexo más detallado. Entonces, presentado el formulario, ¿no es cierto? Ya tenemos presentado el formulario a nuestro contador, que para variar va a tener más trabajo. Le vamos a calcular. Vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, borremos todo para hacer el cálculo desde cero. ¿Sí? Voy a borrar absolutamente todo. ¿Sí? Todo voy a borrar para hacer con ustedes, porque ese es el dato que yo necesito. Y me van a ayudar. En este archivo, ahí está la normativa, ¿no? Todo lo que dice y todo el valor. Entonces, el salario, en el caso supuesto, es obviamente un salario fijo, ¿no? Un salario fijo en donde tenemos 2,500. ¿Cuánto anual? 30,000, ¿no es cierto? Fondos de reserva, décima tercera, décima cuarta remuneración. ¿Nos sirve para efectos del cálculo de la retención en relación de dependencia? ¿Qué dicen? ¿Nos sirve? ¿Entra? ¿No entra? Les quisiera ir por el chat a los que me ayuden. ¿Sirve para algo en el cálculo del impuesto a la renta? El 13º, 14º, ¿quién me ayuda? ¿Es exento? No. Correcto. Entonces, en este caso, esto se mantiene como ingreso exento, como ingreso exento y como ingreso exento. Debemos tener claros, así debemos calcularlo, porque obviamente eso se reporta, por ejemplo, ¿en dónde se reporta esto? En el anexo de relación de dependencia, ¿no es cierto? También se va a reportar al Ministerio de Trabajo cuando se suben los décimos y todo lo demás. Debemos tener hecho el cálculo, pero para efectos del cálculo del impuesto a la renta no necesitamos. Pues bueno, ahí le hacemos un poco rapidito, 2,500. Bueno, fondos de reserva ya sabemos que depende si es que el trabajador ya tiene más de 13 años, de un año en la empresa, perdón. La décima tercera de remuneración depende del cálculo de diciembre del un año, noviembre del otro. Y la décima cuarta remuneración, que ya mismo también en agosto se debe cancelar, ¿no? Veamos qué más tenemos por aquí. Ya, gracias a todos los que me decían que no. Antes valía, sí. ¿Por qué antes sí? Porque había esto de la renta bruta. Ya no hay. Entonces, por eso esto ya no entra en el cálculo, ¿no? Por eso yo le borré la parte que decía ingreso bruto, eso para que inclusive no se confunda. El ingreso gravable, todo con fórmulas. Quiero quitar las fórmulas. ¿Sí? El ingreso gravable seguirá siendo los 30,000. Ahora sí, ¿qué ingreso gravable más tenemos? Ahí el que me ayude, ¿qué ingreso gravable más tenemos? Tenemos la parte del sueldo, ¿qué más es gravado? ¿O qué más tienen sus trabajadores para completar un poco la capacitación que estamos el día de hoy? ¿Qué ingreso más le suman aquí? Cuéntenme en todos los ingresos para hacer el ejemplo completo. Ya. Fíjese en utilidades, horas extras, bonos, comisiones. Correcto, ¿no? Entonces, algo que a veces pasa y se les escapa, las utilidades, ¿sí? Las utilidades que ustedes pagaron en abril,
ya deben considerarse como ingreso grabado. Otro tema que a veces pasa, los bonos. Los bonos dicen, no, el bono es exento. No es exento, es ingreso grabado. Las comisiones. No comisiones del tema de RIMPE y eso, no. Son comisiones aportadas al IES. Las horas extras. ¿Sí? También entran. ¿Qué más tenemos por aquí? Bonificaciones de utilidades, comisiones, sí. Ya, estamos en línea, ¿no? Entonces, todo esto deberán ustedes verificar ya con datos, ¿no? De enero a junio qué pasó y de julio a diciembre qué va a pasar. Entonces, van a tener una retención un poco más real, yo creo. Pese a que esto hacen cada mes, deben hacer. Aporte al IES, ¿sí? Ya sabemos que el aporte al IES es el 9.45. Ya les pregunto, para el sector público, ¿cuánto es? ¿El 9.45 o es mayor, menor? ¿Qué me cuentan? Alguien tal vez que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces pasa el 11.45. Correcto, ¿sí? Entonces no se olviden, 9.45 sector privado y 11.45 sector público. ¿Por qué traje a colación el público? Pues justo ahora en la mañana me preguntaba una doctora que trabaja en un hospital aquí en la ciudad de Ambato y me decía, denme, ayuden. Entonces digo, vea, tranquila, digo, ya, esto le va a ayudar, va a tener más dinero en su bolsillo, ¿no? Pero ¿cómo tiene más dinero en su bolsillo? Proyectando los gastos personales. Bueno, ¿qué más le podemos incluir como gasto? ¿Hay algo más que se les ocurre que podemos poner como gasto en relación de dependencia? Cambio no ha habido, solo les pregunto para seguir en línea, ¿no? Me dice, el cálculo para la provisión de gastos personales 2023 bajo relación de dependencia debe ser solo por 6 meses el cálculo. Debe hacerse anual y verificar qué falta de retención en los 6 meses. O sea, el cálculo como tal siempre va a ser anual. La renta anual, pero la diferencia en el caso supuesto que deba retenerle al trabajador, solo va a ser la retención calculada de julio a diciembre. Y ya vamos a ver. Ya. Entonces, ¿algún gasto más que ustedes incluirían a este contribuyente? ¿Tiene derecho a algo más o no hay más? Veamos qué me dicen. No, nada más, gracias. No hay nada más. O sea, en relación de dependencia, nada más. Ya se me quedó la fórmula, perdón. Entonces, simplemente le tomo 30.000 menos 2.835. Entonces, empecemos con la reforma. Aquí yo no he hablado nada de reforma. Les voy a pedir, por favor, que con 27.165 me ayuden calculando el impuesto. Les voy a poner ahí, aquí. Ayúdenme, por favor, calculando el impuesto. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque aquí empieza la reforma. Porque recuerdan que yo les dije que había otra tabla. Déjenme ver si les copié la tabla correcta. Sí, ya. Hay otra tabla. Entonces, quiero saber si con esta tabla, con la misma renta, genero más o menos impuestos. Alguien que me ayude, por favor, calculando el impuesto a la renta causado nuevo. Y con eso ya empezamos a practicar. No se olvidarán de cambiar la tabla. Cambiarán la tabla en sus cálculos. Por ahí ya tenemos un dato, 1585,05. Silvia Torres, 1585,05. De seguro está bien, entonces yo como trabajo con la fórmula, cojo los 27.000 menos los 25.000 por el 15% y más, más los 1.300. Como bien lo decía la compañera Alexandra y Silvia, por ahí, Erika, por ahí le faltó algunos decimales nada más, 1.585. ¿Cuánto pagaba antes? Fíjense, 1.696. Lo primero, para que se empiecen a contentar un poquito los empleados y nosotros mismos, vamos a decirle que tenemos ya por la nueva tabla del decreto ley, que ya tenemos menos $111 de impuesto. ¿Sí? ¿Se fijaron eso?
menos $111 de impuesto y no he incluido el tema de cargas. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, ¿cuántas cargas? Decíamos que íbamos a hacer con 2. Voy a abrirle. Entonces, hágame un acuerdo, ¿no? Con 2 cargas, ¿cuánto de gasto personal debería tener y cuánto de rebaja podría tener? Exacto, ¿no es cierto? 1514. Entonces yo la rebaja de gastos personales, me voy a esta tablita que está aquí, aquí. Entonces ya no hace falta calcular el 10 y toda la cuestión. 8,000 y tengo derecho a la rebaja de 1500. Pero acuérdense en esto, que ustedes deberán ver cuánto proyectó el empleado. Si proyectó 9,000, 1514 de rebaja, ¿sí? Pero ¿qué tal que proyecta 4,000? ¿Cuánto es la rebaja? 720. ¿Están de acuerdo con el caso A y caso B o tienen alguna pregunta? ¿Sí? Ojo, si yo proyecto más de los gastos personales que tengo, o igual, tengo derecho a todo. Pero si proyecto menos, tengo derecho solo a lo correspondiente. No sé si está ahí claro o alguna pregunta. Ya. Gracias. Entonces, ¿rebaja cuánto? 1514. Monto de impuesto a la renta. Si tenía 1500, tengo un impuesto de $70. Pues fíjense, vamos viendo cómo va bajando, ¿no? Aquí bajó $111, ¿no es cierto? Y en la rebaja, ¿cuánto bajó? Digo, ¿cuánto subió? Perdón. En el impuesto bajó y en la rebaja subió. ¿Quién me ayuda con el valor de lo que subió la rebaja para este contribuyente? Alguien que me ayude por ahí con el chat, que veo que están ahí. Casi 1,000. ¿Sí? ¿Por qué casi 1,000? Porque ahorita tengo 1514 y antes tenía 534. ¿Sí? Entonces, esta reforma lo que hace es bajar mi impuesto. Entonces, algo que debió ser desde el inicio. Es decir, el 2022 sí hubo una carga tributaria fuerte que corrigen para el 2023. ¿Qué más hacemos? Si hubiese pasado en enero esto, tenía que yo dividir para 12. Entonces, fíjense en cuánta plata más tengo en mi rol de pagos. ¿Quién me ayuda? Yo quiero saber cuánta plata más tengo en mi rol de pagos. Es decir, recibo más. ¿Cuánto tenía antes y cuánto tenía hoy? Para eso, ¿qué hacemos? Antes me retenían 96. Ahora me retienen 5. Quiere decir que estos $90 es como que mi ahorro, entre comillas, ¿no es cierto? No porque ya, igual ya me retuvieron. Pero una comparación. Ahora, ya tengo hecho el cálculo, pero quiero saber estas preguntas. En enero a junio le retuve. Voy a copiar de la otra tablita, ¿no? O cuánto, ¿se acuerdan cuánto les retuve? Si tienen ahí el material, que me ayuden. ¿Cuánto yo les retuve? De enero a junio del 2023. Eso ya debe estar pagado en el formulario 103. Debe estar justificado en roles de pago, en los formularios de proyección que me presentaron en enero. Eso ya debe estar ahí. ¿Qué pasa? Que les retuve $580. ¿Sí? Como les retuve $580, quiero que me ayuden con estas preguntas. Falta retener, aquí quiero saber sí o no. De julio a diciembre debo retener el valor. Aquí me dirían sí o no. Aquí me dirían el valor y aquí me dirían el valor.
La pregunta del millón. ¿Falta retener? ¿Qué me dicen? No. Silvia, Alexandra, no. No, no, no. ¿Por qué no? Porque mi impuesto ya retuvo de más, exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué retuvo de más? No por culpa del contador, sino simplemente por la normativa. ¿Cuánto debía le retener? 70 al año, fíjese. Y yo ya le retuve 580 en el semestre. ¿Por qué se dio eso? Volvemos atrás. Porque antes yo tenía que retenerle 1100. ¿Sí? Si yo le retuve, entonces no. De julio a diciembre, ¿debo retener algo? Correcto, más de 500. De julio a diciembre, ¿debo retenerle? ¿Otra vez? No. Nada. ¿El SRI me debe devolver? ¿O quién me devuelve? ¿Creen ustedes que debo yo devolverle como patrono lo que le devolví de más? O más bien, ¿cuánto le devolví cuánto debería devolverle? La pregunta del millón. ¿Cuánto debería devolverle? Veamos ahí. Están activos, gracias por la participación. El SRI, ¿no? ¿Sí? El empleador, nada. Ojo, ¿no? Aquí hay una confusión y he escuchado a varias personas. El empleador no tiene la facultad de devolver. Es impuesto. Y es impuesto de un tercero, que es mi empleado. Yo sé que sí podríamos hacer, que sí, que esto. No, no vale. Olvídense de esto. ¿Quién devuelve? El SRI. ¿Cuánto devuelve? Me dijeron por ahí 509. Entiendo que lo que hicieron es esto, ¿no es cierto? Lo que retuve con lo que tenía que pagar. ¿Sí? $509. ¿Cómo me devuelve el SRI? Es la pregunta del mío. ¿Qué hago yo? O sea, porque el patrono, ya vamos a ver, el patrono ¿qué hace? El empleado ¿qué hace? Pero quiero que quede claro el cálculo, ¿no? Ya me van a ayudar ustedes a hacer un cálculo adicional, ¿no? ¿Cómo me devuelve el SRI esto? Porque eso les van a preguntar a ustedes como contador. Alexandra me dice en la declaración del impuesto a la renta en el siguiente año, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ya. Es correcto lo que me dice Alexandra, ¿no? El SRI me devuelve, pero me va a devolver $509, ¿no es cierto? ¿Cuándo me va a devolver? En marzo del 2024, cuando yo presente el impuesto a la renta, 2023. Ahí me va a devolver este valor. Por ende, ¿qué tengo que informarle al trabajador? Que yo ya no le voy a retener $96. No le voy a retener nada entre julio y diciembre. Es decir, $96 yo le voy a acreditar en su cuenta personal. En los formularios 103 de julio a diciembre de estos empleados no va a haber ningún reporte. El de enero a junio queda ahí. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, para terminar y dar algunas preguntas, ¿no es cierto? El patrono sigue cumpliendo sus obligaciones, ¿no? El rol de pagos, formulario de retenciones, que es el formulario 103, retengo o no retenga, tiene que reportar. Al final del año tiene que hacer el anexo RD, que otra vez va a cambiar, ¿sí? El patrón va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque tienen que configurarle con la nueva rebaja. ¿Qué más tiene que hacer el patrón? No me falta algo más ahí que tiene que hacer el patrón. Algo más que le falta de obligación al patrón. ¿Qué se les ocurre? También vamos a ver el empleado. Correcto. Primerito, esto va a ser primerito ahorita. Voy a poner
pedís nueva proyección. Nueva proyección. Y al final, también, ¿qué tiene que hacer? Entregar el formulario 107. Claro que sale del mismo formulario 103, ¿no? Digo, del mismo anexo. Estas siguen siendo las obligaciones del empleado. Del empleado, ¿qué tiene que hacer? El empleado, en cambio, tiene que hacer la proyección. Segundo requisito, justificar sus gastos. No va a tener problemas. Justificar sus gastos. ¿Qué más tiene que hacer el empleado? Bueno, el anexo de gastos personales. ¿Cambiará? También ha de cambiar porque seguro le incluyen el tema de mascotas, ¿no? También debería cambiarlo, tal vez los dependientes, algo cambie, ¿sí? ¿Esto cuándo? Pero en febrero del 23, ¿no? Del 24, perdón. ¿Qué más debe hacer el empleado? Recuerden que queremos, el empleado tiene que hacer es pedir la devolución. ¿Cómo pide la devolución? O no pida, o no pida, tiene que hacer esto, ¿no? Seguro que en el formulario 107 del año 2023 debe reflejar en algún casillero el primer descuento del impuesto a la renta y en otro casillero el monto del impuesto a la renta del último cálculo para pedir devolución. Sí, posiblemente el formulario 107 de esos campos. Entonces, este formulario va a ser el trascendental, ¿no? El empleado tiene que presentar su declaración del impuesto a la renta 2023. ¿Sí? Y pedir la devolución. Si es que seguimos con el mecanismo actual, tiene que solicitar la devolución por internet. Y no sé si este año ya fue mejor el tema. Entonces, obviamente, ¿de qué depende que le devuelvan por internet? Va a depender de nosotros, porque si reportamos bien el anexo de relación de dependencia, le devuelven directamente al empleado. Claro, si ya tiene otros ingresos, debe empezar a justificar eso, ¿cierto? Entonces, ¿bueno o mala la reforma? ¿Qué me dicen? ¿Buena la reforma? ¿Mala la reforma? ¿Qué opinan? Bien, o sea, si es que me hacen pagar un valor menor y justo, ¿no? ¿Por qué justo? ¿Y por qué me detengo en el empleado en relación de dependencia? Porque él solo tuvo derecho a los aportes personales. ¿Qué tal que ustedes me dicen de un profesional? El profesional tiene la misma condición, ¿no? Y alguien me decía un negocio, ahorita voy a hacer el ejemplo del negocio, tiene derecho a los gastos normales de su actividad. Entonces, obviamente, para el tema de relación de dependencia, que me devuelvan $500 va a ser como un tipo ahorro, ¿cierto? Claro, todavía tenemos vacíos, todavía siguen siendo complicado el asunto, ¿no? Porque tal vez, si yo le digo en la mañana estaba con un médico, el médico me va a decir, vea, haga nomás usted. O sea, ¿por qué? Porque el tema, ¿cuál es? Que sigue siendo complejo, ¿sí? Sigue siendo complejo. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Este es el tema fundamental porque esto es urgente. En julio, bueno, si es que, bueno, bueno, vamos a hacer un poquito con calma, ¿no? Porque por ahí el SRI me saca con una circular o me sale algún reglamento con alguna otra cosa, consideración, pero veo que está actuando rápido, ¿no? Aparentemente la otra semana sale el reglamento y por ahí nos dará algún tipo de condición, ¿no? Pero esto, como entiendo, debe ser inmediato. Debe ser inmediato. Algunos Twitter, ustedes sigan, por ejemplo, el Twitter de Francisco Briones, que es el director del SRI, y él ya va explicando más o menos lo que voy indicando de forma oficial, ¿no? Porque al final es la voz oficial de la institución. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Ya. Ahora, yo les voy a pedir que me ayuden con lo siguiente. Voy a borrar algunos datos, ¿no? Para que no se confundan. Les voy a pedir que me ayuden con el caso del empleado B. ¿Cuál es la diferencia del empleado B? Que tiene
Voy a ponerle más arriba para que sea fácil. El empleado B, que pese a que yo le dije, no me hizo caso y proyectó 4,000. Entonces, responsabilidad de él, ¿no es cierto? No podemos, en algunos casos sí he visto que les dan haciendo, no le veo problema, ¿no? Sino que ya dependerá el número de empleados, dependerá el mecanismo que ustedes utilicen, que sea ojalá lo más automático posible. Tienen que configurarse los sistemas, plantillas, varios productos que ya nos van a empezar a ofrecer dentro del mercado. Entonces yo les voy a pedir que me ayuden, por ejemplo, con los mismos datos que aquí le pinto en amarillo, pero la única diferencia es que tiene de gastos personales 4,000. Les dejo ahí unos minutitos, hagan en su celular, en donde estén siguiendo el curso, en la computadora, que mejor, y denme haciendo todo lo que está aquí. ¿Sí? Con los mismos datos, estamos hablando del mismo ingreso, de la misma retención, el mismo impuesto, todo igualito, sino que cambió el tema de la rebaja de gastos personales y quiero saber cuál es el impacto o sigue siendo lo mismo. Eso, ya me están ayudando por el chat. 8,065,05 el impuesto, ¿no? Ay, bueno, aquí ha habido una pregunta, perdón, casi me salto. Dice, el régimen general pagará el impuesto a la renta con la nueva tabla del impuesto a la renta y el derecho al anexo de GP, y los RIMPE pagarán en el 2025 el impuesto a la renta. O sea, sí, o sea, más o menos le entiendo la pregunta, ¿no? Lo que estamos haciendo y la tabla del impuesto a la renta aplica para todos, régimen general, ¿no es cierto? Entonces cambia la tabla y cambia los gastos personales. Para cualquier contribuyente de régimen general, como les digo, acabo este ejercicio y hago un caso de un negocio, digamos, ¿no? El RIMPE, ellos seguirán pagando la tabla sobre sus ingresos, ¿no? Pero el RIMPE popular sí se beneficiará, pero en el 2025, ¿sí? El RIMPE popular se beneficiará en el 2025. Ya por ahí tengo una retención de $72. Ya veamos. Entonces el impuesto sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Las cargas para el ejemplo siguen siendo lo mismo. Las rebajas sí cambió. ¿Sí? $720. El monto del impuesto cambió. Pero también hay una solución que le vamos a dar a este señor, ¿no? La retención mensual, en teoría, debía haber sido 72,02. ¿Bien? Hasta ahí, las personas que me ayudaron, 10 puntos. Ayúdenme con lo demás. Con lo que pinto ahorita voy a pintar de celeste. Con el mismo caso, quiero que me ayuden con estos datos. Si entre enero y junio les retuve, bueno, ahí ese es el mismo valor, para no confundir. Las tres últimas preguntas, ¿no? ¿Le falta retener? ¿No le falta retener? ¿Cuánto le debo retener? ¿Le van a devolver? ¿Qué va a pasar con este señor? Les doy igual unos pequeños minutitos para que ustedes empiecen a desarrollar esta pequeña práctica, ¿no? Bueno, la clase está grabada y el material, si no me equivoco, ustedes tienen en el chat o en la forma que les haya pasado más consultores, ¿no? Y empezaron con las respuestas. Muchas gracias. Falta retener como 284 y no hay nada que devolver. Falta retener cuánto. Si mi impuesto es 865 y yo le retuve 580, tengo que retener 284. Y esto divido para 6. ¿No es cierto? ¿Por qué divido para 6? Porque tengo que retenerle de julio a diciembre. El SRI me devuelve, en este caso no.
¿Sí? Correcto. Si bien es cierto, con los datos expuestos el SRI no me devuelve, yo les voy a decir que sí me puede devolver. ¿Quién me indica cómo me podría devolver en este caso al empleado? Ustedes cumplen con su retención, la retención va a bajar a la mitad, pero yo le diría al empleado, usted sí tiene o puede tener derecho a la devolución. ¿Qué le dirían? Ahí el chat está abierto. ¿Qué le dirían a ese empleado para que tenga derecho a una devolución? Tengo por ahí un aporte. Veamos qué me dice. Correcto, gracias Carola y gracias Alexandra. Él ya quedó así, ¿sí? En el formulario 107 le dan como está, como están en pantalla viendo ustedes, ¿no es cierto? Pero cuando él haga su anexo de gastos personales, él tranquilamente puede decir, yo tengo 8,500 de gastos personales, pero esto debe tener siempre respaldo, no se olviden. Ahora tenemos que pedirle hasta al veterinario o donde compramos cosas para el perro, el gato, para nuestra mascota, ¿no es cierto? El momento en que el señor justifica en su anexo de gastos personales 8,500, ¿qué más va a hacer? Va a hacer su declaración. Y en su declaración le va a salir un saldo a favor y puede pedir devolución, ¿sí? Puede pedir. Entonces, con eso, más o menos, no sé si tienen alguna pregunta, he tratado de explicarles el nuevo cálculo de la rebaja de gastos personales en relación de dependencia. ¿Qué me queda en esta parte? Todavía tenemos tiempo, de acuerdo a la programación establecida. Vamos a trabajar en el sentido de qué pasa con cualquier otro contribuyente que esté en el régimen general. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué más o menos va a pasar? Igual, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, de los temas abordados hasta este momento. Déjenme ver mi presentación base. Sí, estamos con la tabla que ahí me tengo. Ya, ¿alguna pregunta, por favor? Aquí es importante que ustedes hagan alguna consulta. ¿Existe alguna modificación del tiempo de la devolución del impuesto a la renta? No, sigue siendo hasta 3 años, ¿no? 3 años, ¿sí? Sigue siendo hasta 3 años la devolución. ¿Contados desde cuándo? Desde que presenté mi declaración. Sigue habiendo las 3 formas, por decirlo. Devolución por internet, trámite electrónico o trámite físico. Pueden ustedes pedir devolución. En este caso sería, bueno, 20 de clase 20, 21 y 22, ¿no? 19 ya se perdió. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? ¿Los gastos personales no sirven para el RIMPE? No sirven para el RIMPE, ¿sí? Cuando hablamos negocio, solo estamos hablando de que es un negocio, pero supera los $300,000 de ingresos, ¿sí? No sirve para RIMPE. Solo sirve para régimen general y dentro del régimen general se incluye lo que es empleados en relación de dependencia. Mientras voy desarrollando el otro ejercicio, me van preguntando cualquier inquietud que tengan, ¿no? Entonces, hablábamos de un negocio, ¿no? Una ferretería, yo les ponía el caso, que tenía ingresos de $550,000, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que es régimen general, tiene que ser más de 300,000, ¿sí? Si no, entra el RIMPE emprendedor. Así que ese ejemplo no aplica para este caso. Tenemos por ahí otra pregunta. ¿Qué pasa si me ayudaron declarado el RIMPE, pero incluyeron gastos personales? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo sí he visto varias declaraciones de RIMPES donde incluyeron gastos personales. Hicieron un trabajo innecesario o tal vez pagó un valor innecesario, pero no hay problema. Me dice, por favor, ¿puede aclarar cuáles cambios de la reforma entran en vigencia inmediatamente y cuál es el próximo año? Claro, con gusto, ¿no? Ahí me detengo porque es una pregunta que necesito nuevamente hablar.
Gastos personales. Tabla impuesto a la renta 2023. Inmediato. Inmediato. ¿Sí? IVA. 1 de julio. Negocios populares, lo de la facturación electrónica y lo tarifa cero. Tarifa cero. 1 de julio. ¿Sí? Tarifa 05. Tarifas. Ya. Exclusión RIMPE. O inclusión RIMPE. Como por ejemplo aquí taxis. Que son los más comunes que tendríamos aquí en la pregunta. Ahí le agrando un poquito. Exclusión RIMPE, la que más tal vez nos llama la atención, los artesanos. Esto, 1 de enero del 24. 1 de enero del 24. Bueno, el impuesto a los pronósticos deportivos, que todavía no hablo, que bueno, al final de cuentas también es un tema específico para las plataformas de Bet365, o sea, todas las plataformas donde se pueden apostar. 1 de enero del 24. ¿Sí? Ah, otra cosa. Tabla de negocios populares. Rige desde el 24. Perdón. Rige desde el 24, desde el 1 de enero, pero surte efecto para el 2025. ¿Sí? No sé si ahí está un poquito más claro o alguna pregunta. Esta es la parte fundamental del asunto. El régimen general pagará el impuesto a la renta en marzo o en junio. Buena pregunta. Impuesto a la renta, régimen general, marzo. Estamos hablando de personas naturales. Impuesto a la renta general de sociedades, abril. Impuesto RIMPE, junio. Bueno, por ahí escucho que dicen que va a aplicar para el 25, pero a mi criterio aplica en junio desde el otro año. ¿La declaración de IVA semestral de taxi cambia algo o sigue declarando como siempre? Ayuden con esta pregunta de Michelle. Es una pregunta interesante. Me dice, ¿la declaración del IVA semestral del taxi cambia algo o se sigue declarando como siempre? ¿Qué me dice? Aquí pongamos. Taxi. Régimen general 2023. Taxi hasta $20,000. Bueno, no creo que haya, pero puede haber. Hasta 20,000. Régimen general 2023. Al ser régimen general, declara semestralmente, ¿no es cierto? Declara semestralmente tarifa cero. ¿Cuándo declara semestralmente? En julio y enero, ¿no es cierto? ¿Cambia algo? No. 2023. Y Caroline también se gana un 10 porque me dice que en el 2024 es negocio popular. Negocio popular 2024, el taxi. Por ende, no declara, no hay declaración. Es que es negocio popular. No hay declaración de IVA, ¿sí? ¿Hay declaración de renta? Sí. Declaración de renta sí hay. Pero en base a la tabla de negocio popular. ¿Qué más hay? Que puede facturar electrónicamente o utilizar nota de venta o utilizar el ticket. ¿Sí? Entonces, la declaración que vamos a hacer desde la otra semana no pasa nada, no se van a confundir. ¿Cuándo se empieza a simplificar, en teoría, el trabajo? Cuando pase el 2020. Correcto, ¿no? La última declaración del señor taxista va a ser en enero del 2024, ¿sí? En enero del 2024 va a ser la última declaración. Ahora, si quiere hacer, claro, el sistema, ustedes ya saben que es recibo, pero es innecesario. ¿Por qué? Porque ya cumple la condición de ser negocio popular. ¿Sí? Ya. Estaba con el caso, ¿no? Pero por las preguntas.
Una ferretería que tiene ingresos de $500,000, ¿cuánto de gastos tendría bajo su experiencia? ¿Qué me dicen? ¿Algún valor que sea coherente, ¿no? O sea, coherente en el sentido de una realidad, para hacer el ejercicio un poco apegado a la realidad. Si alguien trabaja por ahí con una ferretería o con algún tipo de estas actividades que me diga, yo creo que en gastos más o menos debería tener 300,000, 400,000. ¿Qué dato me podrían ayudar? ¿Algún dato que se inventen? O pongo ahí un valor inventado, pongo 400,000, 40,000 pongo. Ya. Veamos qué me dice ahí. 425,000, 400,000, ¿no es cierto? ¿Ya? Trabajemos con los 425,000, ¿ya? Este es el dato que él tiene, ¿no es cierto? Base imponible, normal. ¿Ya? Entonces tenemos un valor de base imponible de 125,000. ¿Sí? Entonces ahora el tema es que quiero saber dos cosas. Con 125,000, ayúdenme viendo cuánto pagaba antes. Aquí está, ¿verdad? Veamos si le beneficia o no le beneficia la tabla. Ayúdenme calculando, por favor. Sobre 125,000, la primera tabla que teníamos en el 2023. Les doy igual unos minutitos. Ahí el archivo en Excel no les envié, así que me he olvidado de mandarles el Excel. Ay, perdón, les cambié. Ya le envío, ya les envío, no. Me olvidé de enviar el Excel en este momento mientras ustedes me ayudan. Yo les mando el Excel, ¿no? Perdón, me olvidé. Ya. ¿Cuánto de impuesto a la renta causado generaba sobre $125,000 del contribuyente antes? 31,132. 31,132. Voy a validar, ¿no? Es que debe estar bien. Entonces cojo los 125,000. Menos los 103. Menos los 103. Ojalá no haya me he equivocado por esto, nada. Por el 37 más 24. Está correcto, ¿cierto? Y ahora, con los mismos 125,000, ayúdenme calculando con la nueva tabla. ¿Paga más capaz? No sé. Aquí estamos haciendo un ejercicio práctico y directo. ¿Sí? Deben calculando, por favor. Ahí tenemos justo el tiempo previsto. Estamos de acuerdo a la planificación. Ayúdenme calculando, por favor, sobre los 125,000 con la nueva tabla del impuesto a la renta. Tal vez salga más, tal vez salga menos, ¿no? Gracias, por ahí ya tengo un dato. 30,000, fíjese, sale menos, ¿no? Entonces, inclusive para estos rangos, sale menos. Entonces, le hago el cálculo. $125,000 menos de esto, 105. Ay, perdón. Por el 37%, que ni cuenta nos dimos y subió al 37. 30,000. ¿Sí? Entonces, por ende, la reforma, efecto reforma, pues aquí, es menor. Inclusive en bases imponibles tan altas como 125,000. Es comprobado que la tabla del impuesto a la renta es mucho menor, gracias a las personas que me ayudan. ¿Ya? Entonces, al final, nos quedamos con el impuesto a la renta de los 30,000, ¿no? Simplemente le voy a separar por acá, o le voy a copiar para que no haya confusión. Le voy a copiar por acá los 30,000, ¿no es cierto? Y ahora, vamos a aplicarle la rebaja de gastos personales. Bueno, antes ya sabíamos que tenía 534. Ahora, hagámosle con cuántas cargas
tal vez alguno de ustedes que tenga algún contribuyente con un número de cargas específico para utilizar el ejemplo, 3, 2, 1, 5, 4, ya depende, ¿no? Con 2 seguimos, ¿no es cierto? Como que con 2 es un poco, bueno, según los estudios del INE, las cargas generalmente, en promedio, la mayor parte de gente tiene 2 cargas, ¿no? 2 cargas. La rebaja, me falta el dato, pero si yo tengo $500,000 de ingresos en gastos personales, ¿cuánto creen que voy a tener? O sea, aquí no creo que haya el problema de llegar a 4,000, ¿no? Salvo que por ahí esté metiendo aquí los gastos personales. Pero si yo tengo en gastos, por decirles $10,000, que es un valor hasta ínfimo frente al ingreso de este señor, la rebaja, ¿cuánto va a ser? Sigue siendo la rebaja ¿dónde estaba? Sigue siendo la rebaja el mismo valor, ¿no? Que sería los 1,514. ¿Sí, no es cierto? ¿Bien? ¿Cuánto ganó? Igual casi 1,000, ¿no? Porque antes tenía 534, ahora tiene 1,514. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta? 30,000 menos rebaja, 29,000. ¿Qué falta aquí? Para decir que acabamos el ejercicio ya completo del señor de la ferretería. ¿Algún dato que me falte ya en la liquidación del impuesto a la renta? Me falta un dato. Correcto, retenciones. Si tiene un nivel de retenciones, bueno, no vamos a decir que del 50% le retienen el 1%, ¿no? Solo por poner un dato. O sea, no es algo que podría yo definir en este momento. No, ¿cuánto le retienen? El 1, ¿cuánto sería el 1%, el 1,75? ¿Cuánto le retendrían al señor? Detallar el anticipo por retenciones. Exacto, 1,75, ¿no es cierto? Casi digo 1. El tema de retenciones, bueno, hasta la fecha no ha cambiado, así que se mantiene con el tema de las retenciones, ¿no? Entonces yo digo que tal vez él termina pagando, en el ejemplo, 24,000. Ahora la pregunta es cuánto pagaba antes. O sea, cuánto hubiese pagado si no había reforma. Entonces yo le tomo los datos aquí. Las cargas ya no valían. Aquí había 534, ¿no? Fíjese en cuánto pagaba y veámosle cuánto es el efecto, ¿no es cierto? Ahí. Caramba. El ahorro por esta reforma es de $2,000, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde tomé? Tomé el impuesto anterior que tenía, la rebaja anterior que tenía y resté las retenciones supuestas. Puede haber más retenciones. No hay un principio. Entonces, este señor también se beneficia, no solo en relación de dependencia, se beneficia todos quienes estén en el régimen general, ¿sí? Gracias. Y en el régimen general, solo para recordar, están profesionales, transporte, construcción, los gerentes, ¿no? Por ahí también había el tema de los gerentes, ya se aclaró desde hace algún tiempo. Los comisionistas, ¿quién más está en el régimen general? ¿Se acuerdan? Los que arriendan bienes, inmuebles, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién más que me ayude ahí para la memoria que no me falle? Profesionales, transporte, construcción, gerentes, empleados en relación de dependencia, actividades con más de $300,000, ¿no? De ingresos. Ellos se benefician de esta parte de la reforma tributaria en relacionado a los gastos personales, ¿sí? ¿Dónde encontramos esto? El artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario, que bueno, me parece que no, tampoco les mandé, ahorita le mando al doctor Tito para que también les comparta la nueva ley, ¿dónde está? Nueva ley, me perdió la nueva, aquí está, ¿sí? Esta nueva ley está ya reformada para que ustedes lo tengan,
Artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario. Los obligados a llevar contabilidad, pero están en régimen RIMPE, ¿cómo procederían? Si son personas naturales y no superan los montos para obligar, bueno, en este año aparentemente iba a haber una corrida masiva, pero pueden pedir, pueden solicitar el dejar de llevar contabilidad. En cambio, si son sociedades bajo el RIMPE, deben mantener sus mismas condiciones como obligados a llevar contabilidad, porque les exige, por ejemplo, la superintendencia de compañías. ¿Sí? ¿Cuáles son los nuevos productos y servicios con IVA? No hay nuevos. En la reforma solo los espectáculos públicos, ¿no? Espectáculos públicos. Espectáculos públicos es lo único. Ahora, si tal vez la pregunta viene el tema de que aclaró el SRI, los servicios veterinarios. No es nuevo, sino aclaró el SRI. Veterinarios. Y el tema de la cirugía plástica, ¿no? Eso también es tarifa 12, pero no es nuevo, sino que aclaramos un poco, hubo algunos pods en donde decía que el servicio veterinario graba IVA porque solo es relacionado a salud humana lo que es tarifa 0. Y la cirugía plástica siempre ha sido con tarifa 12, pero en este año es como que el SRI empezó a hacer controles, ¿no? Por favor, eso también tienen que tomar en cuenta. El único cambio en IVA es el tema de los espectáculos públicos. ¿Qué más tenemos para finalizar, no? Tenía mi presentación por aquí. ¿En qué artículo encontramos lo de las cargas familiares? Es buena pregunta. Está en la ley que yo les pasé, bueno, se les va a pasar, y ya mismo les pasan. Ya. Es en el artículo 10, ¿no? Aquí está, ¿no? Artículo enumerado del artículo 10. Ahí está la base legal de las cargas familiares, ¿no? De la ley de régimen tributario. Ahí fue el cambio. La ley yo bueno, ya les pasamos en unos momentos, artículo enumerado posterior al artículo 10. Ahí está el tema de las cargas familiares y de donde yo he sacado la explicación, ¿no? Que básicamente es lo que he tratado de explicar en esta noche. Bien, y para finalizar tenemos un nuevo impuesto, que es el impuesto único a las plataformas deportivas vigente para el 2024. Es exclusivo para las operadoras de las plataformas deportivas, bueno, no deportivas, no, plataformas en resumen, deberán pagar el 15% sobre su base imponible, ¿no? Es decir, a todos los que apuestan por el 365, por Ecuabet, un pocotón de plataformas deportivas, que es un negocio lícito. La cuestión es que tributariamente les van a hacer pagar el 15% de su base imponible a través de una declaración mensual. En el Ecuador, como hay operadoras en el Ecuador y hay operadoras en el exterior, las operadoras del Ecuador tendrán que tener ingresos totales, los ingresos, las apuestas, menos los premios que han pagado. ¿Tengo ahí alguna otra pregunta? Perdón. Ya, gracias. Si se realiza en una operadora que no es del país, que también va a haber, porque simplemente en el teléfono me descargo la aplicación y yo apuesto fútbol, cualquier deporte, cualquier cosa se puede apostar. El jugador asumirá el 15% del impuesto sobre su apuesta. ¿Cómo le cobro? Seguramente es a través de la tarjeta de crédito o de débito, ¿no? ¿Sí? Esa va a ser la forma de tributar, siempre va a ser el aliado tipo como en el ISD, digamos. Se aplicará una retención sobre el 15% de los premios realizados a los jugadores, que será por la plataforma o las instituciones a través de las cuales se acredite el premio, ¿no? Entonces también aquí vienen a aliarse el tema de las plataformas y también, o sea, el SRI va a determinar con el Ministerio de Telecomunicaciones un catastro de las plataformas y el aliado principal que siempre tiene el SRI va a ser los bancos, ¿no? Los bancos a través de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, convenios, en donde yo empezaré a tributar el 15% de ese tipo de actividad, que algo fue muy criticado el asunto del tema de que estas plataformas deportivas tenían ganancias fuertes
porque se veía en el movimiento económico de esas empresas, y ustedes han visto que en todas las ciudades del país han empezado inclusive a tener oficinas físicas, ¿no? Entonces han tenido oficinas físicas, y es porque la gente le ve con buenos ojos, el usuario incrementa el usuario, se hace apuestas de cualquier tipo de deporte, en cualquier país. El fútbol, obviamente, tal vez seguro será uno de los que regule un poquito más, pero hay un amigo por ahí me contó que apostaba hasta cartas. Entonces, el tema es que en teoría en la tributación debe ser igual para todos, así que debemos tributar en función de la normativa. Y el 15% de donde establece el SREI va a establecer más o menos cuando, por ejemplo, usted se gana una rifa. Si usted se gana una rifa, hay el 15%. Más o menos en ese sentido tributa también las plataformas las plataformas de votos. Bueno, para terminar, me dicen algunas condiciones para el RIMPE, ¿no? Las condiciones para el RIMPE, para estar en el RIMPE, digamos así, que es tener menos ingresos de 300,000 y tener actividades solo incluidas. Esas serían las condiciones principales para el RIMPE. Tener menos de 300,000 y tener actividades que sí se incluyen en el RIMPE. Tienda, negocio, se incluye. Pero si yo tengo otra actividad, salgo al régimen general. Por ende, el régimen general, ¿en qué condiciones es? Primero, el régimen general sería quienes tengan más de 300,000 de ingresos. Y a quienes tengan menos de 300,000 de ingresos, que tengan por lo menos una actividad excluida. Y están en el régimen general. Esa es la propuesta que, bueno, más que propuesta, ya es una ley, un registro oficial que tenemos, que también yo en este momento le voy a pasar a más consultores para que les pase el decreto oficial como tal, ¿no? El decreto en donde ustedes pueden ir validando, tal vez si por ahí se les fue el audio o pasó algo dentro de la capacitación. Yo siempre digo, siempre tenemos que buscar el registro oficial de la norma, ¿no? El registro oficial de la norma lo que establece es que hace reformas a la ley. Entonces yo también ya les facilité la ley. Entonces, si ustedes quieren la norma, la ley está ya con los cambios pertinentes. Esa parte sería, bueno, claro, estamos sobre la hora. No sé si tienen alguna otra pregunta final sobre la nueva reforma tributaria. Con mucho gusto. Obviamente entiendo que tienen el canal abierto en el chat de Mac Consultores y como siempre, de mi parte, un gusto poderles servir en el proceso de la actualización tributaria, ¿no? Cualquier inquietud, como siempre, a las órdenes, si es que hay algo final que necesitan abordar. Israel, disculpa una pregunta, buenas noches. Hola, buenas noches. Si me atrasé no a esta parte. Si yo vendo, si soy RIMPE emprendedor y vendo este año 2023 310,000, ¿ya pago el impuesto a la renta de este año 2023 como general o rige para el siguiente año todavía? Rige para el siguiente año, para el 2024. Ah, ya. Sí. Gracias, mi hermano. Eso nomás era. Gracias. Ya, listo, Santi. Cuida. Bien, entonces, bueno, de mi parte, deseándoles una buena noche, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de seguir todas las redes sociales de Más Consultores, en donde seguirás ofreciéndoles los cursos vigentes de actualización tributaria, ¿no? En este momento voy a terminar la grabación y obviamente se les pasará a sus correos o al chat que tengan, ¿no? El material ya tienen ya tienen Más Consultores, ya les pasará, ¿no? Muchas gracias a ustedes y gracias por su preferencia, ¿no? Hasta la próxima.